Contracorriente, el dominical de Willax, llega gracias a Costamar Travel, agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. Vamos a empezar con una denuncia sobre el Centro de Rehabilitación de Maranga, conocido como Maranguita, porque lo que van a ver esta noche en el reportaje que inicia el programa de Álvaro Pérez Morales es realmente escalofriante. Aquí se cobran cupos para no hacer daño. Y en este caso, a la familia no poder pagar los cupos, hubo una violación, un ultraje sexual que ha perjudicado a uno de los internos y ha provocado la salida del director de dicho centro de rehabilitación, que en realidad no hace nada de lo que tiene que hacer. ¿Aló? ¿Aló, mamá, me escucha? Sí, hijito, ¿qué pasó? Dime. Escúchame, mamá, te voy a contar lo que me ha pasado, vieja, vieja. Ahí estoy comiendo, vieja, y hasta que, así de la nada, vieja, hasta que, no sé, viejo, me levanto vida temprano y hasta que me dale todo mi parte de allá, viejo, y estoy desesperado, no sé qué ¿Por hacer, qué, que me hijo? puedes ¿Qué te ayudar, pasó? vieja. Ingresó para readaptarse, para pagar su cuenta con la sociedad, pero una vez dentro fue víctima de un delito. Abusaron sexualmente de él. Yo contesté y me sentía a mi hijo su voz así temerosa. Yo ahí sí, yo grabé la llamada. Entonces le digo, hijito, ¿qué te pasó? Le digo, mamita, ayer estuve comiendo, me dice, y tomé, no sé, mamita, me dice. Y me levanto hoy día y me encuentro mis partes de atrás que me dolían y estaba con sangre, me dice. Me encuentro afuera del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, donde el pasado 19 de abril un joven de 19 años fue violentado sexualmente por 3 de sus compañeros cuando les recibió un vaso de gaseosa que contenía pastillas para sedarlo. Hoy, todos los detalles, aquí, por Contracorriente. Este lugar fue inaugurado como Escuela Correccional de Varones de Maranga para menores de edad el 12 de julio de 1945. Maranguita, como se le conoce coloquialmente, ha sido el hogar de avesados criminales como el Negro Canevo, que antes de cumplir los 17 años ya tenía maestría en el AMPA, pues no solo asaltaba a transeúntes en La Victoria, sino que había asesinado a un policía. El otro huésped de este centro de rehabilitación fue Alexander Pérez, conocido como Gringacho, un sicario que a los 15 años se le adjudicaban más de 10 asesinatos. Hoy Maranguita vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por una violación. La víctima se encontraba en uno de los cuartos comiendo y tomando un vaso de gaseosa. Estaba en compañía de sus agresores, 3 internos. Ángelo Ochoa Cóngora, de 21 años, con denuncias por robo, lesiones y homicidio. Jefferson Broncano Reyes, con denuncias por homicidio y lesiones. Y un menor de edad. ¿Cómo pueden ser tan malos de hacerle eso a un niño? Bueno, para mí mi hijo sigue siendo un niño, no si es la edad que él tenga, él sigue siendo un niño. Y como yo no, ¿por qué son tan desgraciados de sañarse con esa manera con él? Y no, de repente no solamente con él, y hay más chicos que sufren de lo mismo que le han hecho a mi hijo. Una vez ocurrido este reprochable acto, pasaron casi 24 horas para que el afectado se despierte y se percate de lo sucedido. Seguidamente, llamó desesperado a su madre, quien grabó la llamada. ¿Aló? ¿Aló, mamá, me escucha? Sí, hijito, ¿qué pasó? Dime. Escúchame, mamá, te voy a contar lo que me ha pasado, vieja, vieja. Ahí estoy comiendo, vieja, y hasta que, así de la nada, vieja, hasta que, no sé, viejo, me levanto vida temprano y hasta que me dale todo mi parte de allá, viejo, y estoy desesperado, no sé qué hacer, ¿Por qué, no sé que me hijo? puedes ¿Qué te ayudar, pasó? vieja.
No sé, no sé, viejo, si tú me puedes ayudar, viejo. Háblale a la busta ahorita, dile que me saque del patio, mamá, que estoy desesperado, no sé qué hacer. Para la madre de la víctima, este ataque se habría originado porque no cumplió con pagar los cupos que le pedían algunos internos para no hacerle daño a su hijo. Él me decía un monto de 300, 500, 200. Cantidades fuertes, ¿ah? Él me decía que yo ya pegué para que no le pase nada a él. Incluso una vez también llorando, así me llamó. Me dijo, mamá, ayúdame. No tengo, hijo, ¿de dónde yo te voy a yapear si tú sabes que yo no tengo? Y él me dijo, por favor, mamá. De ahí cuando yo voy a la visita, ya lo que le encuentro a mi hijo morado, le encontré su... La madre de la víctima solo pudo depositar 20 y 70 soles a un número telefónico que, para nuestra sorpresa, debido a nuestro trabajo de investigación, pudimos determinar que pertenece a la hermana de uno de los violadores, identificada como Evelyn Broncano Reyes. Ya no puedo más, mamá. Dile que me están extorsionando, mamá. Fuimos en búsqueda del director de Maranguita, Víctor Valerio, para que nos explique lo acontecido. ¿Cómo va el centro de rehabilitación Maranguita? Mira, Maranga ha cambiado un montón. Yo ya voy a cumplir 11 meses en Maranga y se ha recuperado el principio de autoridad, se ha recuperado disciplina. Me parece, y el grupo de trabajadores que los veo más comprometidos en el tema de reinserción social. Yo le hago esta consulta, estimado, porque tenemos una denuncia de un interno de Maranga. Esto ocurrió el 20 de abril y él denuncia que fue abusado sexualmente por 3 internos. Sí. La madre me ha mandado estas conversaciones de WhatsApp. Le dice, mamá, por favor, deposita plata a estos números porque me están pidiendo cupo. Acá están los números y la señora ha estado yapeando a 70 soles, 20 soles a este número. Evelyn Daisy Broncano Reyes. Y coincidencia, esta señora es la hermana de uno de los supuestos violadores. Esto indica y agarra más fuerza la versión de que efectivamente la señora, por no pagar el cupo que estaban pidiendo, lo han violado al joven. Todo eso debe estar en investigación. Esa parte, por ejemplo, yo no la conocía. Pero acá no acaba todo. Pese a que, según fuentes del Programa Nacional de Centros Juveniles, nos comentaron que el examen del médico legista corroboró que hubo violación, puso en tela de juicio la versión de la víctima. El muchacho tiene 2 versiones. En una manifiesta de que lo han violado. Y en la segunda, que es en su segunda versión, manifiesta que él quiso salir porque tenía deudas en el patio. Al verse confrontado, Valerio nos invitó amablemente a acompañarlo a Maranguita. Si gusta, yo voy a solicitar, es mayor de edad, para que tú le entrevistes, pero cuidado. Tiene 19 años. Sí. Perfecto. Y converse con él. Lo seguimos. No, claro, no. Estamos en nuestro carro, ¿lo llevamos? Yo justo he venido acá con... Ya, lo seguimos. En este momento, en exclusiva, vamos a ingresar al centro de rehabilitación Maranga. En este momento, perfecto. De repente, un freno intempestivo hizo que detuviéramos nuestro vehículo. Tienen que enviar una carta que no puedo autorizar el ingreso y toda la situación. Pero yo mandé un correo, si quieres se lo mando. ¿A quién? A su jefe de prensa. Al parecer recibió una llamada aconsejándole que no sea tan confiado con el equipo de Contracorriente y cambió de opinión. Pese a su negativa, nosotros no nos iríamos sin darle la oportunidad a la madre de la víctima de hablar con quien debió ser el encargado de brindarle seguridad a su hijo. Señor Víctor, acá estoy en altavoz con Luzmila, la madre del joven que denunció ser violentado sexualmente. Señora Luzmila, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Puede comentar, por favor, lo que usted me dijo ayer, que hasta ahora no se comunican con usted? Sí, yo no me comunico con mi hijo hasta el día de hoy. Yo no sé nada de mi hijo, no sé cómo está mi hijo, no sé nada de él. Señora, muy buenos días. La saluda Víctor Valerio, director acá de... Sí, su hijo se encuentra en Tópico, ya, sí. Como le han informado. Su hijo está muy bien, él está en las buenas condiciones. Es más, si usted desea ir a verlo hoy día,
Vaya, señora, no hay ningún problema. Me dicen de que no puedo entrar, yo no puedo verlo a él. Señora, ese día también yo fui, un señor. ¿Cuándo ha ido usted? Ese día cuando pasó el caso, cuando pasó por la puerta, me dijo de que no puede, usted no va a poder ver a su hijo. ¿Quién le ha dicho que usted puede ver a su hijo ahorita? Qué raro. Su hijo está en esto, me dijeron, señor, no puedo. Yo apuesto que yo voy hoy día. ¿Va hoy día, señora? Yo voy, no lo voy a poder ver a mi hijo. Yo no sé nada de mi hijo, no sé nada. Cabe destacar que los cupos que usted está pagando al YAPE es a la hermana de uno de los que serían los violadores. Sí, yo tengo ahí, y ahí está la denuncia que mi hijo le hace a esa persona, y yo tengo yapes que le he pagado a su familiar de esa persona. ¿Y de qué esa persona? ¿De qué le debía a mi hijo a esa persona? ¿De qué? A ver. Y usted, ahora señora, mi hijo lo denuncia. Señora Luzmila, ¿y qué coincidencia que sea la hermana de uno de los violadores, no? Claro, esa es la coincidencia. Ponga la denuncia, señora. Ponga su denuncia. Al parecer, la ineptitud de este funcionario público le costó su cargo, ya que fue destituido una vez que las autoridades del PRONASEG se enteraron del reportaje que estábamos realizando. Este establecimiento habría sido testigo y cómplice de otros abusos, como nos lo contó en exclusiva un ex interno que fue privado de su libertad por matar a una mujer de una banda rival en el Callao. Tú llegas nuevo y te suben a sala de educadores y nosotros subimos, todos éramos nuevos. Nos enseñaban y tenían varios palos y cada palo tenía su nombre. ¿Cómo te puedo decir? A un palo le ponían así Papi Ricky, el otro palo porque violas, no sé qué iba, y el otro palo para tu cana nomás. En este centro de rehabilitación donde la ley del más fuerte prevalece, ser el más tímido del pabellón puede convertirte en la víctima de un ultraje sexual. Es la crónica de una violación anunciada. Y si tú eres blanco, peor todavía. Y a mi amigo le pasó eso, que estaba ahí dormido, entonces invitaron gaseosa, todo eso. Y de ahí lo agarraron así dormido, lo invitaron gaseosa con pepa y lo violaron. Dentro hay una subadministración por parte de los propios internos, ¿no? Los propios internos se terminan administrando. Hay un fight, hay una persona que los controla, no los controla para bien, sino los controla para tener ciertas gollerías. Dentro se siguen cometiendo abusos, es decir, es como si vivieran en el peor de los submundos. La droga lo meten así, cuando lo pasan los educadores, lo pasan así en el pollo, o los educadores lo pasan en las zapatillas, lo abren en las zapatillas, lo cortan y ahí lo pegan para que no se dé cuenta todo. Para Francisco Naquira Cornejo, director ejecutivo del PRONASEG, estos hombres que muchas veces llegan a los 24 años siguen siendo adolescentes porque cometieron su infracción cuando eran menores de edad. Sé que usted cumple las normas, pero da mucha risa escuchar que 3 jóvenes de 19 años que han violado se les llama adolescentes, ¿no? Entran como adolescentes. Claro, pero yo no podría decirle que son delincuentes. No, pero ¿sí? No son tampoco una persona de 19 años que ha violado a alguien, no es un adolescente, ¿no? Entendemos los tecnicismos, pero la gente que va a escuchar este reportaje como que... Correcto. Hay cosas que no les va a cuadrar. Bueno, cumplimos con el trabajo y como funcionario público debemos hacer respetar y cumplir las normas. Cabe señalar que acá los internos salen sin antecedentes penales. Acá uno puede cometer una falta a los 12 años, ser capturado a los 19 y recién empezar a cumplir su condena. Es como que tú hayas cometido algo cuando estás en segundo de primaria, te agarran cuando estás en 4º año de secundaria y te meten al nido para que cumplas una condena. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a ser el rey del nido abusando de otros niños. Entonces eso es ilógico. Dimitri Semache fue enfático en señalar que casi todos los internos que salen de estos centros de rehabilitación no se reinsertan a la sociedad.
Esa persona que entra por un delito menor a un penal sale peor, sale después de 5, 7, 8 años, el tiempo que lo hayan condenado, va a salir peor, y no solamente va a salir peor, va a salir organizado con otras personas que al igual que él ahora van a cometer delitos mayores. Esta es la otra realidad de Maranguita, un centro de rehabilitación que estaría siendo una escuela para futuros avesados criminales. Bueno, Víctor Valerio, director del Centro de Rehabilitación de Maranga, ha sido, por supuesto, relevado de su cargo debido a la gravedad de esta denuncia. Vamos a seguir informando. Vamos ahora con un reportaje en Loreto de José Luis Leiva, porque el gota a gota de los colombianos está afectando a la población allí. Sea testigo en exclusiva de un operativo en contra de estas mafias que invaden nuestro país. Exclusivo, los delictivos préstamos gota a gota, una red dominada por colombianos, llegó a la Amazonía peruana. Cuando venían a amenazar a su esposo, ¿qué le decían? Le han dicho así, yo te voy a venir a matar, vas a ver viejo. Esa no es la manera de cobrar. Te voy a matar, viejo desgraciado. Te voy a matar, yo le he dicho. Más que no me paguen nomás los 80 soles que me deben. ¿Qué decía eso? El colombiano, pues, el gota a gota. Iquitos sufre como nunca antes en su historia esta modalidad de extorsión. La respuesta ha sido un operativo sin precedentes en la capital loretana. Por primera vez en la historia de Iquitos se ha hecho un mega operativo contra los gota a gota. ¿Eso es así? Así es, contra este tema no hubo anteriormente operativo alguno, ¿no? Y va a continuar, ojo. La policía ha realizado toda la investigación netamente con el personal oriundo de esta ciudad, ¿no? Doctor, ¿cuántos policías y fiscales han participado de este mega operativo aproximadamente? Aproximadamente en efectivos policiales de 300 a 350 policías. Mira, David, aquí todavía están las tarjetas con las que estos ciudadanos que se dedican al gota a gota, pues mantenían los controles de sus víctimas. Cobros que están señalados con cada fecha. Amenazas. Nadie se meta a tu nombre, ya prestado ni... ¿Qué pasa? Desenfrenados ataques. Mi hermana le ha picado acá, le quería picar en la cara, picaba con la llave. ¿Ante quién? ¿Con quién? A cualquiera. Imágenes exclusivas de los préstamos gota a gota, corriendo de mano en mano. Todo registrado tras un paciente trabajo de inteligencia de la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Iquitos. Y también registros hechos por las cámaras de contracorriente, como dirían acá, a plena luz del día amazónico. Contracorriente llegó a Iquitos. Su riqueza exótica ha captado el delictivo interés de una red de extorsionadores que atenta contra los negocios de esta ciudad. Una mafia integrada por extranjeros llamada los Gota a Gota del Oriente. ¿Quiénes integraban estos Gota a Gota del Oriente, doctor? Sobre todo eran ciudadanos colombianos, la minoría eran venezolanos y también peruanos. El modus operandi era entregar el dinero a las personas que pretendían acceder a este tipo de créditos o préstamos y el cobro diario de eso, ¿no? Sobre todo con un interés mínimo del 20%, que podría ser más. Y ante el no pago de estas cuotas, se procedía primero, ellos recapitalizaban, es decir, aumentaba el capital, aumentaba el interés, y si era continuo el no pago de las cuotas, procedían primero a las amenazas, ¿no? Y luego agredían, ¿no?
Según el fiscal, los gota a gota del Oriente podían mover hasta 1 millón de soles mensuales. Hace 2 semanas, esta organización integrada casi en su totalidad por colombianos recibió un contundente golpe tras un mega operativo inédito en Iquitos. 22 inmuebles allanados. Tras este megaoperativo combinado entre la Fiscalía y la Policía, se logró incautar más de 50 motos lineales, todas ellas utilizadas para estos cobros del gota a gota. Una flota para toda esta red que finalmente ha sido desarticulada aquí en la ciudad de Iquitos. El gota a gota, la modalidad delictiva que apareció en Colombia, ha cruzado a la capital de la Amazonía peruana. ¿No? La ausencia del Estado en las zonas limítrofes, ¿no? Es evidente que acá, por ejemplo, en Loreto tenemos colindancia con Colombia, con Brasil. Sí. En la triple frontera. Correcto, ¿no? O sea, el plan trapecio amazónico que le llaman, pero ¿cuál es el asunto acá? De que el control no es muy riguroso. Y entonces, por ahí se están filtrando. Evidentemente. Por nuestras vulnerables fronteras, los hoy iquiteños están presos de sus deudas. Cuando venían a amenazar a su esposo, ¿qué le decían? Le han dicho así, yo te voy a venir a matar, vas a ver viejo de voy a matar, viejo desgraciado, te voy a ¿Qué le decía eso? El colombiano, pues, el gota a gota. ¿Qué pasó, señora, cuando no pagaron? ¿Ocurrió algo No terrible? pagaron, teníamos problemas, mi esposo no podía pagar. Después nos habíamos olvidado, total, a poco, como a un mes habrá sido, que ha venido a botar una bomba molotov de ahí, han metido de ahí, aquí han metido, ve joven. De aquí, de esta parte de aquí, la han metido así por adentro. Entonces explosionó la bomba. ¡Pum! Escucho yo, Dios mío, ¿qué es? Digo yo. Toda mi hijita venía corriendo. Mamá me dice, estaba ardiendo hasta arriba. O sea, fuego. Fuego, joven, hasta era un incendio. En su familia, también sus hijos, estos 2 hermanos, fueron víctimas de las extorsiones del gota a gota colombiano hace pocos meses. Aquí empezaron a discutir. Ahí empezaron a discutir, pues. Ellos empezaron con la violencia. Yo estaba acá sentado en la barbería. Ya, ¿y qué pasó en ese momento? Yo me paré, pues acá me paré acá en la puerta, decía, ¿por qué viene a gritar y tal? Y ahí en el momento él viene a agredirme, golpe. Yo tengo los videos. Eso no es la manera de cobrar. ¿Qué pasa? Violencia pura por cobros ilícitos. El exitoso megaoperativo desarticuló recientemente a toda esta organización criminal gracias a este paciente seguimiento policial. Con la plata en mano de sus víctimas, se pasean por los negocios para seguir cobrando. Observe. Sin embargo, los miembros del gota a gota se resisten a dejar la selva, tal como lo comprobó Contracorriente esta semana al internarse de incógnito en los comercios. La tienda blanca. Señor, ¿tiene piranita? Para comprar, señor. ¿Pasa un ya, Con plata en mano, el nombre de la víctima queda anotado en la libreta de cobros. Por nerviosismo, la dueña de esta tienda ni siquiera nos vendió una gaseosa. ¿Y gallina tampoco? Bajo la luz amazónica, cuando todos ven y gozan del potente calor, ahí están cobrando, prestando, no solo en tiendas, también en puestos de mercados o locales de comida. Observe cómo empieza esta pesadilla para muchas personas, el inicio del delito en las cámaras de Contracorriente. ¿Se atiende? ¿Se atiende?
Modus operandi. Impone el préstamo y cobra intereses exagerados, usureros. Luego apunta a su víctima y se marcha en la moto lineal. Empieza el gota a gota hasta exprimir el último centavo. La comerciante lo confirma. ¿Ella le ha prestado o usted le ha prestado? ¿Qué les pueden decir a la población que todavía van a sus negocios y les piden pues los préstamos, los cobros? Que tengan la plena certeza y de que el Ministerio Público va a continuar con este accionar. Y no solo el Ministerio Público, sino también la Policía Nacional. Como vemos, acá sí existe la voluntad de luchar contra este fenómeno. Mira, David, aquí todavía están las tarjetas con las que estos ciudadanos que se dedican al gota a gota pues mantenían los controles de sus víctimas. Cobros que están señalados con cada fecha y tenían que llenar esta cartilla para que recién puedan cumplir sus deudas, entiendo, ¿verdad? Y acá está el cobrador, el nombre del cobrador. Cristian. Que son nombres falsos, nos indican aquí, ¿no? Porque un tiempo había que se llamaban Camilo, toditos se llamaban Camilo. ¿Cómo se llama ese joven? Camilo. A 15 minutos de la Plaza de Armas de Iquitos, yendo con mototaxi o motocarro, como aquí lo llaman, se encuentra la familia de Marcia Cuya. Todos padecieron un desenfrenado ataque. No se trató del filo de un cuchillo. Una mujer cobradora del gota a gota intentó desgarrarles la piel con una llave hasta, si era posible, causarles la muerte. ¿Qué le dijo para entender la magnitud de la agresión? Que tengo que pagar, que su plato no me va a regalar. Y yo le dije, mire señorita, yo en sí no le debiera nada por tantos intereses que me estaba cobrando. Y ahí es donde ella empieza a empujar, que en la mano tenía la llave de la moto. Y con eso ella empezaba a golpear, a entrar. Cuando mi hermana le ha picado acá, le quería picar en la cara. Picaba con la llave. ¿De quién? A cualquiera. ¿Terminaron las personas que fueron atacadas? Sí, todos sus brazos. Una chica que ya no vivía acá, todito, su pecho, todo. Le vi a mi hermana, le quería picar en la cara. ¿Y por dónde están entrando, digamos, esos malos ciudadanos colombianos que vienen? Nosotros pensamos que es por la frontera, claro, por Santa Rosa. Igual salen... O sea, acá el gota a gota es, digamos, el delito común. Está reinando. Los gota a gota del Oriente han caído. Un megaoperativo sin precedentes ante la escalada de esta modalidad delictiva, cuyos operadores son colombianos y que intenta infiltrarse con fuerza en la selva de nuestro país. Bueno, y más adelante en el programa usted verá una investigación realmente importante respecto de la presencia de las FARC en territorio peruano ante la ausencia del Estado en nuestras fronteras selváticas del norte. Y proveniente probablemente de esta fuente, según inteligencia de nuestro país, es que estos colombianos empiezan a inyectar este dinero para lavarlo, no solo en Loreto, sino también en la capital y en otras regiones, donde hemos visto innumerables casos de extorsión gota a gota de mano colombiana. Pero eso vendrá después. Ahora vamos con un reportaje de Karina Aliaga respecto de Claudia Fuentes Lozano, la ex jefa de asesores del gabinete del MINSA, que fue relevada por una contratación polémica. Ella hoy reaparece, ¿no?, en la jefatura de personal del Congreso, que sabemos está también en manos de APP, como lo está el MINSA. Y este tipo de reciclajes no ayudan a la administración pública. Señora Claudia, buen día. ¿Qué tal? De Contracorriente, Karina Aliaga. ¿Sigue trabajando en el Estado? Eso lo he hecho por mérito, no es por argolla. No es la primera vez que me han designado un cargo de confianza. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho por conversar. Es el gobierno del reciclaje, al que todos vuelven por la puerta grande. ¿Cuál es el secreto para sobrevivir en el Estado de la forma en que usted le ha hecho? Trabajar, pero hubo un escándalo muy eficiente. ¿Hay argollas aquí o no hay argollas? De ninguna manera. ¿Descarta que sean sus ahijadas? 100% no. Claudia
Fuentes Lozano, la ex jefa del gabinete del ministro de Salud, la misma que dejó su cargo tras la escandalosa contratación de Pamela Pineda porque no cumplía con los requisitos para el cargo, volvió. ¿Cómo ha hecho para sobrevivir en el Estado después del escándalo que hubo por contratar a Pamela Pineda? Bueno, eso ya está en investigación. Incluso ha intervenido Contraloría y ya Contraloría ha determinado que no hay ningún tema de responsabilidad. Pero era su amiga. No, yo no la conozco. Recargada, ahora dobleteando. Así es, en el Congreso, en el área de recursos humanos, con un sueldo de 15,000 soles y en Salud Pol. ¿Cómo hace para estar en el directorio de Salud Pol y en recursos humanos del Congreso? Son sesiones que se realizan, no se hace cumpliendo un horario de trabajo. ¿Puede trabajar en dos lados? ¿Puede trabajar con dos sueldos? Me sorprende que sea una periodista. ¿Usted está trabajando incluso con su esposa? Ya le respondí. Pero su pecado no es trabajar en un directorio y laborar en el Congreso. Lo cuestionable es que ella ya no representa al Ministerio de Salud y no podría representarlo en Salud Pol. Pero según este documento de 11 de marzo, todo dice lo contrario. Toma decisiones y vota por los que cobra una dieta que más parece un jugoso combo que no baja por sesión de 1.500 soles. La mantengo en el cargo porque lo que yo quiero es darle continuidad a las gestiones que se están haciendo en Salud Pol en representación del MINSA. En este caso yo sí encuentro una irregularidad que es, la verdad, clara, porque una persona que trabaja en el Congreso no puede ser representante del Ministerio de Salud en el directorio de Salud Pol. Si tú vas a representar al Ministerio de Salud, necesariamente tienes que pertenecer al Ministerio de Salud. Tienes que ser trabajadora del Ministerio de Salud. Y esto es algo aparentemente irregular que en todo caso tendrá que revisarlo la Contraloría, ¿no? Pero no solo eso. Fuentes Lozano trabaja en una entidad fiscalizadora como el Parlamento y al mismo tiempo trabaja en una institución fiscalizada como Salud Pol. Está absolutamente prohibido recibir dos sueldos del Estado, ¿ya? Nadie puede trabajar simultáneamente en dos entidades públicas. Si alguien trabaja en simultáneo en un ministerio y en el Congreso, eso es ilegal. Solo puede recibir un sueldo del Estado. El problema es que había una señora que la habían nombrado como representante del Ministerio de Salud en un directorio, pero ella no trabajaba en el Ministerio de Salud, sino que trabajaba en el Congreso. Y eso sí es ilegal. Ahí hay una falta grave. Porque si tú vas a representar al Ministerio de Salud, necesariamente tienes que ser trabajadora del Ministerio de Salud. Y el Congreso no puede representar al Ministerio de Salud, ¿no? Además, tiene a su esposo, Ronald Asenjo Sandoval, que se desempeña como asesor 2 de la Comisión de Salud del Parlamento, con un sueldo de 12,000 soles. De acuerdo con la norma, los representantes lo nombran entidades propias del sector interior y de salud. Y como le digo, no es normal, no sería regular de que una persona que no trabaja en estos sectores forme parte del directorio de una institución, además, que tiene el manejo de fondos de la Policía Nacional en el sector salud, ¿no? ¿Hay algo irregular, entonces? Yo entiendo que sí. Él es el que va a consagrar sus vidas para siempre. Aquí está la parejita dándose el sí en un video inmortalizado que los entes fiscalizadores deberían revisar solo para ver que todo ande bien. Ronald recibe este anillo en señal de amor y fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A juzgar de muchos, todo un matrimonio de intereses. Pero ahí usted también trabaja a su esposo en el Congreso de la República. Él es un profesional también. Sí, pero eso no es nepotismo, que ambos estén ahí. No es ningún nepotismo. ¿Es normal que los dos, que la pareja esté trabajando ahí? Hay que saber que el jefe de recursos humanos
maneja el tema de programación de vacaciones, de financiamiento de capacitación, participa en los procesos en los que una persona podría obtener un cargo mayor, ¿no? Y recibir una remuneración mayor, ¿no? Además de otras situaciones beneficiosas para un trabajador. En este sentido, por ejemplo, en los procesos de sanción a un funcionario que comete alguna falta, el jefe de recursos humanos debería inhibirse, ¿no? Aparte que estas situaciones, el trabajador que acceda al puesto debe declararlas. Sí, ella es la mismísima que ganaba casi como ministra 25.000 soles al mes sin que le dé vergüenza decirlo. Ahora tiene facultades para sancionar, subir el sueldo y hacer y deshacer en el Congreso. Usted ganaba 25.000 soles. Usted ganaba en el... Me he preparado para ganar ese puesto. Discúlpeme. 25.000 soles como casi como una ministra. No, así sea como ministra, lo que sea. Pero el caso Fuentes Lozano no es el único. También está el de Alexandra Varas Cáceres, la hija del congresista de Perú Libre, Elías Varas, que al parecer tiene la vara mágica para hacer que su hija sea la elegida, la seleccionada en la Procuraduría del MINSA. Costumbre que al parecer tendría el parlamentario, pues en el año 2022, este legislador tuvo un sobrino que fingía ser trabajador del Congreso, cuyo nombre es Jefferson Varas Seguín, quien iba de la mano con el parlamentario a varios despachos como si fuese parte de la comitiva, pese a no estar contratado de manera formal. Yo no tengo nada que ocultar. Mi sobrino Jefferson es como mi hijo para mí, como le digo. Y el congresista tiene toda la libertad que pueda ser visitado por sus hijos. Pero, ¿qué tiene que decir el Ministerio de Salud? Según este comunicado, hubo una convocatoria para prácticas profesionales atendiendo los requerimientos de los órganos de la sede central, entre ellas la Procuraduría Pública. No me amenace, tranquilícese. Señalan que, para la convocatoria, de 56, 52 pasaron el filtro y de esos 26 aprobaron las evaluaciones, siendo 2 los ganadores, entre ellos, Varas. Fuimos a casa del congresista ubicada en Miraflores, pero él no estaba. Aló, buenas tardes. Buenas, por favor. Elías Varas, del 402, por favor. ¿De parte? Karina Aliaga, de Willax. Ha salido, no hay nadie. El hecho es que Alexandra realizó 4 meses y 29 días de prácticas preprofesionales, recibiendo 1.025 soles mensuales. Un monto que no cae mal cuando recién sales de la universidad y empiezas el camino de la profesión. Estamos para eso. Encantado. A mí, yo siempre estoy dispuesto para poder responder todo lo que ustedes consideren. César Vázquez, que ya tuvo un problema por pedir a los congresistas para que trabaje su esposa en el Congreso de la República, asegura que aquí no tiene varita mágica, tampoco con Claudia Fuentes Lozano. Consideré encargarle esta función a la jefe de gabinete, que tiene mi confianza y tiene... Pero ya no es jefa del gabinete. Ahorita ella está trabajando en el Congreso. La mantengo en el cargo porque lo que yo quiero es darle continuidad a las gestiones que se están haciendo en Salud Pública en representación del MINSA. Estar cambiando a cada rato me parece que no permite dar continuidad al trabajo, y como no es impedimento el que ella no trabaje aquí y tiene el perfil necesario para este cargo, le hemos elegido como representante en este directorio. No necesariamente exige que sea un trabajador del MINSA. Pero agárrese, la señorita Pamela Pinedo, que aún no tiene maestría, también sigue trabajando. La señorita Pinedo sigue trabajando con nosotros, sí, porque porque cumple con el perfil. ¿Ya tiene la maestría? No, el cargo para ese momento no exige. Decía
lo que decía el cargo básicamente es que haya terminado una maestría, no pedía el título. Claro, pero todavía está en proceso. Ahí decía que estaba en proceso. O sea, no pedía el título de maestría. Ella había culminado su maestría y eso era el requisito. Ya que estábamos con el ministro, le hicimos recordar sobre su esposa, de quien se dijo llegó por recomendación suya. Su esposa también llegó al Congreso. Eso ya es un refrito, ya lo aclaré. Ya, pero se ríe, pues, No, pero es que mi esposa trabajó, incluso llegó al Congreso antes que yo llegué, yo no tenía ningún cargo público. Usted como que tiene una cierta costumbre de poner a la gente ahí. ¿Dónde está ahorita trabajando su esposa? Ella trabaja para el Ministerio de Salud y es nombrada, por si acaso. ¿Está ahorita en el Ministerio de Salud? Claro, y es nombrada. O sea, que la tiene trabajando con usted. No, aquí no, en un establecimiento de salud. Para el ministro todo tiene una explicación, aunque todo quede en familia y con amistades peligrosas. Cómo se le empañaba el lente de los anteojos al ministro César Vázquez, que obviamente es un hombre de confianza de César Acuña, que sabemos tiene una alianza abierta además con el gobierno de Dina Boluarte, con la propia presidenta. Él dice que ha dejado a esta Claudia Fuentes Lozano en el directorio de Salud Pol, porque no quiere hacer cambios, porque no hay conflicto de interés con su nuevo trabajo en el Congreso. No son 2 remuneraciones, efectivamente, es una dieta, pero van surcando por todos los vacíos, por todas las oportunidades, van haciendo las cosas encajar de acuerdo a sus intereses. Pero la verdad es que en la policía requerimos una urgente intervención, porque el sistema de salud pública para la familia policial es un desastre. Y para nuestros policías que ponen el pecho combatiendo la delincuencia que está desatada, el servicio de salud es realmente deplorable, infrahumano. Entonces, tener ahí a la amiguita, a la de confianza, como dice el ministro, es una ofensa. Porque ella no es médico, es abogada y no sabemos qué grandes gestiones estará haciendo allí que no la puede cambiar. Pero la verdad que los resultados no la acompañan. Bueno, vamos a leer un comunicado que nos ha enviado antes de la emisión de este reportaje Claudia Fuentes Lozano. Ella ha emitido una carta notarial a nuestro gerente general Enrique Luna Victoria, aduciendo que hay la vulneración de su privacidad y de su menor hija. Pero en ningún momento nosotros hemos mostrado ni interactuado con su menor hija. Ella dice que quiere expresar su más profundo rechazo y preocupación por el incidente ocurrido el día de ayer, 24 de abril, el momento en el que la aborda nuestra reportera Karina Aliaga. Ella es funcionaria del Estado y puede ser perfectamente consultada sobre estas denuncias por un periodista acreditado y debidamente presentado. Ella dice que a las 7:40, en el entorno del Colegio Sagrado Corazón, ubicado en San Isidro, cuando se disponía a dejar a su pequeña hija, fue abordada por reporteros de Contracorriente de manera abrupta, formulando preguntas en un tono y con un enfoque que consideraron apropiado, agresivo, especialmente teniendo en cuenta que estábamos en presencia de niños pequeños, profesores y de otros padres de familia. Bueno, ahí hemos visto que las consultas que se le hacen no son como ella aduce. Simplemente se le han hecho preguntas y ella ha respondido. Era necesario, tener su versión sobre los hechos y obviamente nosotros no vamos a parar ningún reportaje por cartas anticipadas respecto de las investigaciones que nosotros hacemos. Y ahora vamos con el siguiente tema esta noche y es una nota de Maricielo del Castillo. ¿Cuánto nos cuesta Fernando Tuesta? A raíz de un informe de la Contraloría que él dice que no sirve para nada, que se puede equivocar, Claro, los caviares creen a ciegas en la Contraloría cuando investigan a sus enemigos, a los apristas, a Keiko Fujimori, etc. Pero cuando tocan a uno de los suyos, ahí sí se pueden equivocar. Ahí sí pueden haber errores, deslices, inexactitudes.
Pero la verdad es que el Congreso ha hecho suya esta demanda porque compromete al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Para empezar, el TDR parece hecho como un traje a la medida, ¿no?, para Fernando Tuesta. Son, en este caso, 81.000 soles de todos los peruanos que se han ido pagando de a poquitos. ¿Para qué? Para no tener que hacer una licitación pública por debajo de las 8 UITs para poder consignar a dedo. Pero ese tipo de pitufeo, la Contraloría lo consigna como una incorrección y está siendo investigada por el Congreso al más alto nivel. Esa es la respuesta de una persona que cree que tiene privilegios respecto de los demás ciudadanos y de los demás proveedores del Estado. No tiene corona el señor Fernando Tuesta y tiene que someterse a las leyes como cualquier otro ciudadano. Otra vez, Fernando Tuesta Soldevilla en la mira de la Contraloría por sus cuestionadas y generosas contrataciones a dedo como consultor del Jurado Nacional de Elecciones. No sé cuál es el modus operandi del señor Tuesta para convencer a tales magistrados para contratarlo constantemente de manera directa, ¿no?, a dedo, sin concursos públicos. Lo que pasa es que si sigue la técnica de miente que algo queda, ¿no? De esta forma se defiende Fernando Tuesta Soldevilla en sus entrevistas, afirmando que el informe de Contraloría 017-2023, que observa su contratación con el Jurado Nacional de Elecciones, carece de toda veracidad. Pero las pruebas nos remitimos y desglosamos las evidencias esta noche en Contracorriente. Como diría un asesor de Tuesta en la jefatura de la OMPE, papelito manda. De acuerdo a este documento, el señor Tuesta no acreditó el cumplimiento de los requisitos mínimos para ser contratado. Él tenía que demostrar que tenía 3 años de experiencia en materia electoral, pero tenía que demostrarlo porque el señor Tuesta no tiene corona, ni los empleados del Jurado Nacional de Elecciones son empleados del señor Tuesta para que pongan en su currículum los documentos que él tenía que poner. Se identificó la orden de servicio número 00618 del 26 de enero de 2021 por 54.000 soles, mediante el cual se contrató como especialista en la materia electoral a Fernando Tuesta Soldevilla por el periodo de enero a abril de 2021. No obstante, según los documentos que sustentan su experiencia en la entidad, no cumplía con el perfil requerido. Lo que pasa es que el señor Tuesta creo que piensa que tiene un poder absoluto en el Jurado Nacional de Elecciones y que los empleados del Jurado Nacional de Elecciones y los auditores de la Contraloría General de la República deben ya suponer la experiencia que él dice tener. Y eso no es así. No tiene corona el señor Fernando Tuesta y tiene que someterse a las leyes como cualquier otro ciudadano. Por coincidencia o mucha suerte de Fernando Tuesta, los requisitos para esta consultoría describen exactamente su perfil profesional. Casi como un traje a la medida, se pedía un licenciado y magíster en sociología, además de un doctorado en ciencias sociales. Yo me pregunto si la materia por la cual se le contrataba al señor Tuesta era la electoral, ¿por qué no se solicitó que el contratado pueda ser también un abogado, un politólogo u otra profesión que tenga que ver con materia electoral? ¿Por qué solamente tenía que ser un sociólogo con maestría y doctorado en sociología? Esos requisitos me parece que fueron direccionados para favorecer al señor Fernando Tuesta. El informe de Contraloría es claro y no pone en tela de juicio los ilustres años de experiencia de Tuesta, pero lo que sí llama la atención en esta auditoría es la falta de precisión y por ende de transparencia en la descripción de los servicios como consultor, además de las incongruencias de sus entregables que adjunta como prueba de la consultoría que realizó para el Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas a cambio de miles de soles.
uno tiene que hacer un entregable, que es en el fondo un informe periódico, para decir, mire, yo este mes he hecho tales cosas, pero en forma detallada, en la medida de lo posible, ¿no? Pero no se puede pues, entregar una hoja diciendo me reuní con fulano, no, hay que ser un poco más específico, porque eso va al archivo, y eso es parte y es un sustento del gasto. Este es el sustento que presentó Fernando Tuesta a Contraloría para justificar 3 de sus tantas contrataciones con el Jurado Nacional de Elecciones. Se pagó 81.000 soles a Tuesta por mantener reuniones con 5 altos directivos del jurado, entre ellos el presidente Salas Arenas. Pero un detalle llama la atención. Aunque los funcionarios aludidos dijeron haberse reunido con el consultor predilecto del Jurado Nacional de Elecciones, hubo una funcionaria que quizás en un acto de valentía o sinceridad desmintió a Tuesta. Le dijo a la Contraloría que nunca se había reunido con él. Yuli Romero Sáenz, la jefa central de operaciones del proceso electoral del Jurado Nacional de Elecciones, con la que Tuesta afirma haberse reunido el lunes 8 de febrero del 2021, negó esta reunión que sustenta el segundo entregable de la orden de servicio 618 de Fernando Tuesta en enero del 2021 por 54.000 soles, lo que ganarían 52 peruanos en un mes si cobran el sueldo mínimo. Entonces yo me pregunto, y le pregunto no solamente al Jurado Nacional de Elecciones, sino a la Contraloría General de la República, ¿por qué el señor Tuesta no fue sometido a una investigación por esa mentira que le habría dicho para sustentar el trabajo por el que se le pagó? Y finalmente, ¿por qué se le pagó? Si en realidad él manifestó haberse reunido con una funcionaria que ha negado esa reunión. Por lo expuesto, los mencionados informes de cumplimiento de actividades no contienen la documentación o medios de verificación suficientes, lo que no permitió verificar la prestación efectiva del servicio realizado. La Contraloría ha encontrado, como órgano contralor del Estado que revisa los fondos del Estado, que esta contratación fue irregular, y eso ha puesto el dedo en la llaga y eso lo ha subrayado y lo ha puesto a conocimiento del Congreso. Eso tiene que tener una responsabilidad. Tal como lo dice el doctor Tuesta en una de sus publicaciones como docente, echa la ley, echa la trampa. Y es que la norma interna que regula la contratación de locadores para fines de procesos electorales no establece en el requerimiento de servicios que se detalle con precisión todas las labores realizadas por los locadores en sus informes de cumplimiento de actividades. Prácticamente la misma Contraloría General de la República le está brindando ese privilegio al señor Tuesta. Ese privilegio de decir, de justificar, de sustentar su trabajo en función a sus propios dichos, refiriendo reuniones de coordinación, sin que haya un documento que así lo pruebe, esa manera de justificar el trabajo, la Contraloría General de la República no se lo permite a ningún otro proveedor del Estado. ¿Por qué se lo permite al señor Tuesta? Este no es el único cuestionamiento a Tuesta por sus contrataciones con el Jurado Nacional de Elecciones, que suman en total más de 1 millón de soles, desde que el reformólogo de Vizcarra es su consultor favorito. Aleatoriamente tuvimos, mediante acceso a transparencia, la orden de servicio 00603 de Fernando Tuesta con el Jurado Nacional de Elecciones por 27.000 soles en febrero del 2022. El pago de sus honorarios consta en 2 entregables, el primero por 10.500 soles y el segundo por 13.500, ambos aparentemente justificados en reuniones con altos directivos. Lo único que Tuesta entregó como informe al Jurado Nacional de Elecciones fue un PowerPoint de 10 diapositivas sin mayor detalle, es decir, cobró 1.350 soles por diapositiva. No es la primera vez que la Contraloría observa sus jugosas consultorías con el Jurado Nacional de Elecciones. Solicitamos por la Ley de Acceso a la Información Pública algún antecedente y obtuvimos un informe que evalúa sus contratos en el periodo 1998 al 2000. La conclusión de este examen de control es que hubo fraccionamiento en la contratación de servicios de asesoría del señor Fernando Tuesta por el total de 30.800 soles, pues se efectuó el pago en 3 meses sin contrato suscrito.
Se ha atentado contra los principios de transparencia y economía. Debía invitarse a no menos de 3 candidatos con el fin de optar por la propuesta más conveniente. A pesar de todo, la suerte siempre parece acompañar al consultor Tuesta, pues frente a esta irregularidad, los miembros titulares del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lo defendieron a capa y espada, afirmando que los acuerdos privados realizados en el Pleno constituían suficiente autorización para el pago de sus jugosos servicios, por lo que subsanan la falta de contrato. Más allá de los cuestionamientos legales a las consultorías de Tuesta, existe uno ético y moral. Tuesta usa su condición de experto en temas electorales para opinar a favor o abiertamente defender a los titulares de las instituciones que lo contratan sin advertir su condición de consultor de sus defendidos. ¿Podríamos estar hablando de un posible conflicto de intereses? Sin duda, ¿no? Porque una persona escribe una columna de opinión porque es su opinión, no porque se lo piden, se lo encargan o porque le pagan. Y yo creo que ahí ha faltado un filtro importante en el comercio, porque claramente ha escrito durante buen tiempo semanalmente y estaba contratado por el Jurado Nacional de Elecciones y escribía cosas a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que finalmente lo contrataba. Entonces no escribía una opinión, escribía por encargo para hacer laudatorio frente al presidente de la institución que lo contrataba. Eso, digamos, es antiético, ¿no? Es poco periodístico y poco sensato. Por solo poner un ejemplo, en enero del 2023, Tuesta en su columna de opinión publicada en el diario El Comercio, ¿Quiénes se deben ir?, defiende abiertamente y sin pudor alguno el trono de Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones. El pedido para terminar con el mandato de las autoridades electorales está propuesta en esta consonancia con la narrativa de fraude, totalmente desvirtuada y rechazada por las instituciones nacionales e internacionales. La Junta Nacional de Justicia se encargará de elegir y remover al jefe de la OMPE y RNIEC, así como designar, ratificar y remover a los vocales supremos del Poder Judicial, como es el caso del presidente del JNE. A pesar de todas las pruebas y cuestionamientos presentados, el blindaje a Tuesta resulta evidente. Opinólogas que lo defienden con fanatismo digno a mejor causa, hasta periodistas que no hacen preguntas de sentido común, y el propio Jurado Nacional de Elecciones, con Jorge Salas Arenas a la cabeza, parece hacerse la vista gorda frente a las observaciones sustentadas de Contraloría, aunque también se ha encontrado con periodistas que no claudican a su labor. Por otro lado, su carácter poco tolerante con quienes osan a contradecirlo e investigarlo, como lo hizo con el periodista de Infórmate Perú hace un tiempo atrás con un audio lamentable. Y ahora con profesionales como la doctora Mónica Yaya, quien por advertir a la Contraloría de sus irregulares contratos ha recibido amenazas. Luego que hice la denuncia pública a través de mi cuenta de Twitter en enero del año 2023, consulté a Contraloría unos meses después qué acciones de control había desarrollado respecto de los contratos del señor Tuesta. Contraloría me respondió que no había iniciado ninguna acción de control. Fue a raíz de esa consulta que yo hice por transparencia, aparentemente, que Contraloría recién tomó cartas en el asunto y en agosto del año 2023 ha emitido este informe de auditoría, que es el número 017 del año 2023. Yo no me voy a callar, voy a seguir denunciando todos los actos de corrupción respecto de los cuales yo tenga conocimiento. Así el señor Fernando Tuesta se gaste mandándome amenazas o mandándome difamaciones. Esto es lo que nos cuesta Fernando Tuesta, un consultor permanente e intocable del Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas, que ni la Contraloría puede fiscalizar, a pesar de que su salida de la OMPE antes de cumplir su mandato fue por un escándalo de mal uso de los recursos del Estado. Bueno, y aquí está el documento que detalla la reciente demanda en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Primero 54.000, luego 13.500 y al final otros 13.500
por un total que supera los 81.000 soles. Y si uno va al portal de transparencia, ya ahí vemos pues que en total, desde 1999 al 2023, le hemos pagado los peruanos 1.312.881 soles con 34. Y claro, el trabajo que él hace ya a nivel de conflicto de interés, y que se detalla, por ejemplo, en sus artículos en este libro que ha reeditado, no es que lo haya vuelto a hacer, La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno. Él lo que hacía era escribir artículos supuestamente como experto, como especialista en situaciones electorales, pero iba cobrando estas asesorías a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, y los artículos que escribía en medios como El Comercio eran a favor de Jorge Luis Salas Arenas. ¿Por qué? Porque le está pagando, pues. Y ese disclaimer no lo hizo hasta que no lo denunciamos aquí, en Contracorriente. Y ahí empezó a poner ya, ¿no?, un parrafito debajo, que decía, bueno, por si acaso yo trabajo y asesoro al señor Jorge Luis Salas Arenas y por eso hablo también de él. Y después dejó de publicar, ¿no?, sus artículos en El Comercio, en fin. Ahora, por esta razón, es que están investigando a Jorge Luis Salas Arenas y, bueno, ojalá pues que pongan orden en ese aspecto. Intocables. Siempre ellos están por encima de los demás. Nadie los puede tocar a los caviares. Hacen lo que les da la gana. Siempre. Incorrecciones evidentes, pero no se les puede investigar. Ahí sí la Contraloría está mal. Increíble realmente. Muy bien, vamos al siguiente reportaje esta noche y es una investigación de Thaís Casalino. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, ha firmado convenios supuestamente para capacitar a magistrados con el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero también con ministerios e instituciones como Serfor, ¿no?, procuradurías, etcétera. Cursos, capacitaciones, viajes, con viáticos, todo pagado al extranjero. El conflicto de interés es que después esos magistrados van a tener que resolver casos, demandas, controversias en los que están involucradas estas ONG o sus aliadas. Oficialmente hay 995 ONGs operando en el Perú, según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. Ni el dinero que ingresa a ellas, ni el que sale, ni los objetivos que buscan alcanzar son regulados. Acciones, actividades, 16 sesiones con fiscales. Y los supuestos que ponen para esta actividad es lograr tener a fiscales y periodistas capacitados sobre los procesos de selección, ratificación y relación entre fiscales y periodistas. El Instituto de Defensa Legal, IDL, gastó, por ejemplo, en el 2022 casi $40,000 en talleres con fiscales. La ONG Plan International gastó más de $14 millones en un proyecto de educación sexual en convenio con el Ministerio de Educación, en 2022 también, que debería ser revisado. Y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, otra ONG ambientalista que ha firmado un convenio infinito con el Poder Judicial para capacitar jueces, quienes después tendrán que resolver causas que ellos patrocinan en evidente conflicto de intereses. ¿Eso es posible? ¿En el Perú de hoy? Sí. Hay una perversión entre las funciones, la actividad que diversas ONG, no esta en particular, sino muchas otras, vinculados siempre a temas de justicia y que provocan cierta relación académica, entre comillas, con los jueces, con los fiscales. En el fondo nos hemos enterado y nos seguimos enterando de que no habiendo una fiscalización de ese dinero que entra al país, muchas veces han servido para que los directivos de estas ONGs los utilicen de otra manera. Cuando eres un litigante, digamos, habitual y capacitas, hay un conflicto de interés, porque es como si tuvieras un estudio de abogados capacitando a jueces.
Este es el convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, una ONG ambientalista que opera en el Perú hace 38 años, pero desde hace 8, y gracias a este documento, tiene injerencia directa en fallos judiciales particulares de causas ambientales direccionadas. Una cosa es que yo le diga, en fin, estos son los problemas del medio ambiente, y otra cosa es que diga, las empresas hacen mal cuando hacen esto, o relativizan o subjetivizan cosas y dirigen ataques exprofesos contra la empresa. Eso ya es un conflicto de interés. El convenio firmado en octubre de 2017 por Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo promete organizar capacitaciones a jueces y buscar fuentes de financiamiento que contribuyan a sus objetivos, logrando con ello viajes al extranjero y viáticos pagados a conferencias a centenares de jueces, según información que obtuvimos por Transparencia. El conflicto de intereses objetivo. O sea, de eso no hay ninguna duda. Eso hay que combatirlo. Los jueces y fiscales no deben recibir ninguna preparación académica, ningún estímulo, ni ser invitados a eventos internacionales ni nacionales donde quien solventa sean las ONG o entidades privadas, porque luego le van a cobrar ese estímulo, esa dádiva. Lo que están haciendo, están adoctrinando a los jueces para que cuando llegue una causa a su despacho fallen a favor de estas entidades no gubernamentales. Duberlí Rodríguez, exdiputado de izquierda que tuvo que renunciar a la presidencia de la Corte Suprema envuelto en el escándalo de los cuellos blancos del puerto como presidente del Poder Judicial, dejó una adenda libre que permitió que en octubre del 2020, esta vez José Luis Lecaros Cornejo, firmara un nuevo documento ratificando el convenio, permitiendo increíblemente su renovación automática cada 3 años. ¿Acaso vulnerando todos nuestros derechos soberanos? ¿Cómo podría ser eso posible? Esto está bien para un contrato de alquiler, ¿no? En que las partes tienen la intención de que el vínculo siga. Cuando se trata de un convenio de esta magnitud, yo creo que debería haber una revisión, porque el propietario, el titular del presidente del Poder Judicial no es el dueño del Poder Judicial. No es institucional decir, yo dejo esto y que lo sigan, y los demás por pereza, lenidad o negligencia, simplemente lo dejan. Estamos hablando de institución. En Contracorriente hemos denunciado como el juez de extinción de dominio de Loreto, Edgar Ramón Guillén Vallejo, beneficiado con las capacitaciones y viajes de la SPDA, ha terminado fallando a favor de las denuncias presentadas por la ONG Quené, liderada por Lucila Pautrat, la pseudoambientalista que registra millonarias cuentas en dólares en cuentas offshore de paraísos fiscales. Un poder del Estado como el Poder Judicial no puede estar celebrando convenios con estas entidades que persiguen un fin diferente a lo que es los fines del Estado, porque ellos lo que quieren es, bajo la apariencia de proteger el océano, proteger el medio ambiente, lo que están haciendo, están imponiendo su ideología para detener el desarrollo. Yo espero que el doctor Arévalo tome cartas en este tipo de problemas. Una de las causas promovidas es la extinción de dominio aplicada por los jueces y fiscales en el oriente peruano, criminalizando empresas privadas y activando persecuciones judiciales. Esta ONG en particular, y como consta en su página web, tiene convenios celebrados también con CERFOR, el Ministerio Público y los Ministerios de Ambiente, Cultura y Justicia. Y muchas veces utilizan, ¿no?, a estos jueces o fiscales que son instruidos, capacitados, entrenados con plata de estas ONGs y que después terminan siendo justamente a los cuales tratan de dirigir estas controversias para que ellos hagan o saquen sus resoluciones a favor de las ONGs. Y se involucran además en políticas internas. Totalmente. Y eso va en contra de la soberanía jurídica, que no debemos permitirla.
atentan contra la imparcialidad de la Administración de Justicia y contra nuestra soberanía nacional, pues dirigen sus objetivos a causas particulares y agendas específicas. Revisando la información oficial publicada en la APSI, encontramos que una de las financistas de esta ONG es la New Venture Foundation, un fondo actualmente investigado por la Fiscalía de Washington por ser parte del grupo económico Arabella Advisor, que según han informado medios internacionales, estaría atentando contra la democracia en Estados Unidos. También asesora donantes y organizaciones de izquierda radical que, por ejemplo, han tenido vínculos con el terrorismo palestino. A quienes solventan, sufragan gastos, viajes al exterior, a efectos de algunos conversatorios, seminarios internacionales, a efectos de nutrirlos, ¿no? Cada vez mejor, profundizar en los conocimientos de determinada actividad que le interesa a ellos, a las ONGs en particular. Como veo que actúan a través de documentos oficiales que ellos mismos aportan y que sí deben ser revisados, sobre todo en el ámbito de que pueden estar operando contra la ley peruana. Y eso es una violación, desde mi punto de vista, evidente de soberanía. Juliana Caxia tiene una asociación sin fines de lucro que se encarga de vigilar e investigar algunos puntos específicos que considera atentan contra nuestra soberanía. Revisemos, deben operar. Las asociaciones de la sociedad civil son imprescindibles para nuestro desarrollo social, ¿no? Porque de alguna manera es un mecanismo por el cual los ciudadanos podemos participar, pero tampoco pueden estar haciendo lo que quieren. La investigación de Juliana ha encontrado que, por ejemplo, la ONG Plan International tenía convenios con el Ministerio de Educación que les permite dictar talleres a profesores en donde les recomiendan fomentar la actividad sexual a los niños. ¿Cómo así el Minedu le otorga a una ONG internacional la educación de los niños? Ejemplos hay cientos, como las cientos de ONG que operan en nuestro país sin regulación alguna. El congresista Cueto está impulsando la necesidad de una ley que permita una correcta regulación de estas organizaciones no gubernamentales que responden en muchos casos a intereses extranjeros específicos. Yo ya sustenté este proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores. Vinieron representantes de la UIT, de la UIF, de la SUNAT. Ya se ha recibido información de todo. Y tengo el compromiso del doctor Aguinaga de tratar de sacar lo máximo la otra semana. Solicitamos una entrevista con el presidente de la SPDA, pero se nos fue negada. A Jorge Mario Cayo Sassali, su presidente fundador, le íbamos a preguntar cómo, liderando una ONG que supuestamente vela por el cuidado y preservación del medio ambiente, puede ser acusado de importar pesticidas proscritos en países de donde reciben dinero y que son dañinos para la salud de los agricultores y de los consumidores de los productos envenenados por esos pesticidas. El portal Salud con Lupa evidenció que Casa Perú, la empresa que lidera Jorge Cayo, en el 2023 habría importado de China más de 500,000 de pesticidas con los ingredientes químicos dañinos, un doble rasero al que algunas ONGs ambientalistas nos tienen acostumbradas. El asunto no es estrictamente normativo. Esto se asemeja mucho al caso de los financiamientos de los partidos políticos. Hay herramientas para hacer la fiscalización. El asunto es que no se hace. Entonces, cuando no se hace y la ley no se ejecuta, queda en una ley relativizada y en la práctica pues nadie fiscaliza nada. Este país necesita fiscalización en las ONGs de todo tipo, sin satanizarlas, porque hay mucho dinero que puede venir ilegal. Dinero utilizado en causas específicas y cientos de jueces y fiscales adoctrinados en talleres y seminarios pagados completamente por ellos, que poco tiempo después favorecen con sus fallos las causas que el ecosistema de estas ONG presentan como denuncias persecutorias a la actividad empresaria formal. Es decir, los jueces favorecidos por la ONG fallan a favor de sus capacitadores o adoctrinadores. Advertidos estamos. Debe haber legislación más severa y que exija transparencia a todas estas ONG que invaden nuestro país con sabrá Dios qué intereses. Y lo que hemos visto en el reportaje de Thais Casalino es bastante consternante, porque los magistrados que son capacitados
por estas ONGs, obviamente van a fallar después en favor de sus intereses. Un funcionario no puede estar recibiendo servicios, dádivas, capacitaciones, porque después se ve comprometida su independencia, su objetividad, y a la hora de fallar, terminan defendiendo los intereses de estas ONG, que en muchos casos no sabemos a qué intereses obedecen. Entonces, ya aquí en Contracorriente hemos denunciado un caso de un juez en Iquitos, el juez Edgar Guillén. Fue capacitado en estos cursos y luego termina fallando en favor de una ONG aliada llamada Quené, de Lucilia Pautrat Oyarzún, que resulta que tiene una serie de cuentas en offshores, propiedades que no puede explicar, que han sido denunciadas, y a nosotros obviamente nos viene a denunciar también, reclamando, ¿no?, que es una difamación, pero ahí están las cuentas, pues. Y ahí está el fallo, ¿no?, favorable a sus intereses. A nosotros no nos va a venir a amedrentar ella ni nadie, y vamos a continuar con estas investigaciones, porque la verdad es que aquí no hay ningún tipo de control y están perjudicando, en muchos casos, incluso a las comunidades que dicen proteger, como es el caso de lo que van a ver a continuación. Una de las investigaciones de Thais Casalino respecto del buen trabajo que hacen las comunidades nativas con las taricayas, porque habían sido denunciadas también, ¿no?, por estas ONGs perniciosas. No sabemos a raíz de qué, porque el trabajo era positivo para las comunidades que recibían, ¿no?, aportes económicos por la venta de algunas de las taricayas, y el resto eran liberadas. Bueno, acabamos de ver que 2.500 de estas pequeñas tortugas han sido liberadas, ¿no?, como corresponde con el buen trabajo que están haciendo las comunidades, a pesar de todo el hostigamiento de estas ONGs. Pero no estaba CERFOR, porque CERFOR también es una de las instituciones que recibe este tipo de capacitaciones, que tiene convenios con la SPDA, que los llevan de viaje, que los capacitan, que les dan dádivas, que les dan viáticos. Entonces van a liberar las taricayas, no está CERFOR. ¿Ah? Raro, ¿no? Pero sí estuvo el congresista por Loreto, Jorge Morante, ¿no? Y nos parece saludable que haya mostrado el respaldo a las comunidades de manejo que siguen haciendo un buen trabajo de conservación. Muchas gracias al canal Village por llegar a nuestra comunidad. Esta semana, 2.500 tortugas taricayas fueron liberadas en el río Yanaquillo, en la comunidad Santa María de Fátima, en la región Loreto. El congresista Jorge Morante acompañó la jornada. ¡Al agua! Gracias a la gente de la comunidad de Santa María de Fátima, a los criaderos, también al grupo de empresarios que trabajan y están plenamente asociados con las comunidades en todo el tema también de conservación, de manejo, y esperando de que se les aprueben los planes de manejo a las diversas comunidades para que ellos también puedan hacer un uso sostenible del bosque, pero también generando riqueza y desarrollo a través incluso de la comercialización de la fauna, pero con planes de manejo bien estructurados y bien ejecutados. Acompañados de asociaciones sin fines de lucro, Ojo, Ninguna ONG, Gerencia Regional Forestal GERFOR y los empresarios comprometidos en la extracción sostenible y la exportación reglamentada de fauna silvestre, lograron devolver miles de ejemplares en perfecto estado a nuestra selva. CERFOR, se supone la autoridad nacional en este rubro, brilló por su ausencia. La coordinación de la gerencia forestal, de comunicarles a ellos, pero si no vienen, aquí también una prueba más de que parece que solo les importa paralizar las exportaciones y no les importa el tema de conservación.
Nuevos planes de manejos amenazados por CERFOR y grupos oficiales de conservación en comunidades que ven su economía afectada debido a la constante pugna de instituciones que, asesoradas por ONGs caviares, tratan de impedir el mejoramiento sostenible de nuestra selva. Uno de los congresistas que trabaja en la revisión de convenios con la ONG y el trabajo de estas es el congresista Morante. Y está bien, por fin, un congresista que va a su región a representarla, a hacer un trabajo de representación como corresponde, preocuparse de los problemas que afectan a la región Loreto, que él representa en el Poder Legislativo de la capital. Aquí vemos el trabajo bueno de un congresista, ¿no? Como pocos, pero en fin, lo resaltamos y en buena hora, porque aquí las instituciones que deben estar trabajando de la mano con estas poblaciones nativas que están haciendo este buen trabajo de manejo de las taricayas están abandonadas, ¿no? Y muchas veces hostigadas por intereses que no sabemos a quién realmente responden. Vamos a hacer una importante mención antes de ir al corte comercial. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Estados Unidos y Europa, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Pausa y volvemos con más aquí en Contracorriente.